El próximo tema que cubriremos es liquidez de rango interno y externo. Esta lección será el punto de cambio para muchos de ustedes, es lo que hace que el vaya sea sencillo. Tomen sus libretas porque entender la relación entre estos tipos de liquidez desbloqueará su habilidad para leer el precio. También, muy importante, backtesten, como siempre. Hablaremos de alineación de temporalidades. Niveles mensuales van con estructura diaria, utilizaremos niveles semanales para estructuras de 4 horas y podemos utilizar niveles diarios para una estructura de 1 hora. El precio es fractal. Utilizando la liquidez interna y externa, podemos utilizar los niveles en mensual, semanal y diario, con la estructura correspondiente en diario 4 horas y 1 hora. La relación entre liquidez interna y externa y el cómo interactúan es el punto clave para entender hacia dónde es probable que vaya el mercado. Puedo decir que esta es una de las lecciones más importantes, y si no la más importante de la mentoría. Tomen sus libretas, tomen apuntes y backtesten. Entender esto es la base para habilidades de anticipación para los movimientos, para poder saber hacia dónde es probable que vaya el mercado. Ahora, ¿qué son la liquidez interna y externa? La liquidez interna, o IRL, se define con Fair Value Gaps, imbalances en el gráfico. La liquidez externa se define con All Highs y All Lows. Cuando se toma liquidez externa, un Fair Value Gap se convierte en el próximo Draw Liquidity, y cuando un Fair Value Gap se toma, un All Low u All High como liquidez externa se convierte en el próximo Draw Liquidity. Aquí tenemos un esquema simple para ver en dónde está la liquidez interna y externa. Tenemos esta subida, comenzando desde aquí, tenemos liquidez externa aquí, que es un all low, subimos, caemos, tomamos el mínimo, eso es liquidez externa porque hay un all low ahí. El precio solo hace dos cosas, va a all highs y all lows o busca ir a imbalances. En esta caída hubo un fair value gap o un imbalance arriba. El precio sacó liquidez externa. ¿Qué es lo próximo que el precio hará? El precio irá a liquidez interna, que es ese fair value gap. Piensen, cuando ven un all high o un all low que se toma, deben ya sea buscar un imbalance dentro de ese rango para crear precio, y luego, una vez se golpea, podemos ir a lo próximo, que sería liquidez externa de nuevo. Lo mismo aquí, solo que al revés. Tenemos liquidez externa aquí en un all high. El precio cae, forma un swing low, expande, saca esa liquidez externa. En el proceso de sacar esa liquidez externa, o ese all high, formamos un imbalance aquí debajo que podría ser un fair value gap. El precio retrocede a ese fair value gap después de sacar liquidez externa, y cuando golpeamos eso, buscamos nuevamente liquidez externa. Como expliqué antes, el precio solo hace dos cosas, va a all highs y all lows o rebalancea un imbalance. Literalmente no hay nada más que el precio haga, y teniendo eso en cuenta es muy claro, una vez ven la toma de all highs y all lows, ¿qué buscamos luego? Un imbalance al que podamos ir. Digamos que tenemos un order flow bajista, tomamos un all low, probablemente haya un fair value gap en un nivel en premium dentro de la misma estructura. Podemos buscar operar comprando hasta allí después de la toma del all low. Podemos comprar hasta el fair value gap. Una vez se golpea y se respeta el fair value gap, podemos buscar liquidez externa nuevamente. El flujo de mercado indica que la toma de liquidez interna es el catalizador para que el precio vaya a liquidez externa y viceversa. La toma de liquidez externa es el catalizador para que el precio vaya a liquidez interna. Es esto y se repite así de simple. Se repite de externo a interno, interno a externo.
Utilizar esto en mensual, semanal, diario y 4 horas es la clave que han estado buscando cuando se trata de daily bias. Bien, tenemos un gráfico mensual del dólar australiano, dólar americano. Aquí tenemos la liquidez externa en mensual, tomamos esa liquidez externa, sin avanzar más. ¿A dónde debe ir su ojo? Deben buscar liquidez interna en la forma de un fair value gap después de la toma de liquidez externa. ¿Qué buscamos? Pueden ver el imbalance que es un fair value gap. Si vieron esta área después de la toma de liquidez externa, van en el camino correcto. Pueden ver esta liquidez interna mensual en la forma de un fair value gap que es alcanzada. Ahora, ¿qué sucede después? Veamos esto en diario. Tomamos la liquidez externa mensual, utilizando estructura diaria para los escenarios. ¿Qué esperaremos? Después de la toma de la liquidez externa mensual, buscaremos liquidez interna mensual que sería el drawn liquidity. Tenemos esto marcado aquí, debemos esperar un poco de confirmación. Esperamos un quiebre de estructura que sucede después de que limpiamos la liquidez externa en mensual. Quiebra en la estructura aquí debajo, retrocedemos a premium y se continúa hacia el fair value gap. Ejemplo en el AUD-USD en mensual, como pueden ver, liquidez externa definida por el all high se toma y el precio comienza a alejarse del máximo. Su ojo debe ir inmediatamente al fair value gap alcista por debajo. Sería el próximo drawn liquidity. La toma de liquidez externa es el catalizador para que el precio vaya a liquidez interna, que es ese fair value gap. Cuando vemos el mercado teniendo esto en cuenta, la relación entre estos dos componentes, y lo combinamos con gráficos de temporalidad mayor, su interpretación del precio debe comenzar a aumentar en relación a hacia dónde se debe ir luego. Podemos ver que solo con entender la relación entre ambos componentes, utilizándolos en un gráfico mensual, pudimos enmarcar un bias bajista para 2 meses enteros. Piénsenlo, pueden tener un drawn liquidity claro que les va a servir para 2 meses enteros. Tenemos GBP AUD en semanal, nuevamente veámoslo desde aquí. Liquidez externa que se toma. ¿A dónde va su ojo? ¿Vemos imbalances aquí? No, ¿dónde vemos un imbalance? Aquí debajo, teniendo ese imbalance ahí, ese fair value gap, su ojo debe ir ahí para el próximo drawn liquidity. Se toma liquidez externa. ¿Qué buscaremos luego? Liquidez interna semanal. El precio va ahí a la perfección. Golpeamos la liquidez interna semanal. Piensen. Externo a interno. Estamos en interno. ¿A dónde iremos? ¿A dónde va su ojo? Liquidez externa. Es así de simple. Se toma externa, retrocedemos a interna. Se toma interna. ¿Dónde iremos? A externa. Es así de simple. Esa liquidez externa semanal, ese all high, se toma después de ir a interna. Si vemos el gráfico diario, podemos ver cómo podemos enmarcar el bias para diario. Este era el drawn liquidity, caemos, luego golpeamos la liquidez interna en semanal, vinimos de externa, recuerden, a interna. Ahora golpeamos interna y comenzamos un market maker buy model. Este es el sell side de la curva y luego vamos al buy side. Golpeamos un discount array en temporalidad mayor, un fair value gap. Ahora buscaremos liquidez externa y la primera liquidez externa es muy obvia, es esta mecha. Buscaremos esa liquidez que es también un quiebre en la estructura después de que golpeamos el array en temporalidad mayor. Cuando el mercado crea desplazamiento, aquí tenemos liquidez interna. Nuevamente, vamos de externo. ¿A dónde iremos? A interna.
Vamos a interna y después de golpear esa interna, ¿a dónde iremos? Externa nuevamente. Tenemos esto high aquí, que es liquidez externa. Y puede que piensen, un momento pensé que esto era la liquidez externa, pero en todo este rango mayor, todo swing high o swing low es liquidez externa y recuerden, la liquidez interna sería ese fair value gap que buscamos mitigar con una continuación. Lo mismo aquí, sacamos esta liquidez externa. Nuevamente, ¿a dónde iremos? ¿Vemos algún fair value gap? Sí, tenemos este y tenemos un fair value gap aquí debajo, pero ¿por qué no este? Porque tiene que ver con premium y discount. Obviamente, si van de mínimo a máximo del rango, este fair value gap está en premium, así que es más probable que vaya a este fair value gap en descuento. Tengan eso en mente. El mercado va a ese fair value gap interno en descuento de swing low a swing high y continúa. ¿A dónde irá? Después de tomar ese rango interno, nuevamente se repite. Interno a externo, externo a interno, se repite y se repite. Nuevamente liquidez externa aquí. Después de tomar el rango interno, fuimos desde este interno en temporalidad mayor, esa liquidez interna semanal era el fair value gap, estamos en un gráfico diario y podemos ver que día a día buscamos interno a externo, externo a interno. Nuevamente volvemos a externo, golpeamos el externo, el máximo aquí. ¿Qué buscaremos? Nuevamente un imbalance. Hay un imbalance aquí con el fair value gap, retrocede y luego va a externo. Literalmente, interno a externo, externo, interno, repetitivamente. Nuevamente, externo. Ahí están todas las anotaciones y pueden ver cómo se forma. Piensen en el máximo extremo. Vamos. En este máximo limpiamos liquidez externa. Recuerden, vamos a un nivel interno en semanal. Nivel semanal interno aquí debajo. Ese fair value gap. Ahora buscamos un buy program. Buy side de la curva. Vamos a liquidez externa. Aquí vamos a interna, externa, interna, externa, interna y así sucesivamente. Conocer la relación entre ambas es lo que nos lleva a un daily bias de altas probabilidades. Pueden ver cuántas oportunidades intradiarias tuvimos con solo entender la relación entre liquidez interna y externa. Tenemos un gráfico diario del dólar index. Nuevamente, ejemplo tras ejemplo. Y esto es lo que necesitan ver. Necesitan entrenar su ojo. Esto les ayudará a tener una lectura de bias muchísimo mejor. Algunas veces no sabrán cuál es el drawn liquidity, pero utilizando el interno a externo y externo a interno se les facilitará un poco más y además serán más precisos. Aquí nuevamente liquidez externa. ¿Qué hacemos después de tomar liquidez externa? Nuevamente vamos a interna. ¿Dónde está la liquidez interna? Tenemos este fair value gap grande, el precio retrocede, golpeamos liquidez interna. ¿Qué hacemos después de tomar liquidez interna? Regresamos externa. Llenamos eso, buscamos esta liquidez externa aquí debajo, continuamos, una caída, sacamos esta liquidez externa, ¿a dónde iremos luego? Interna. Pueden ver que retrocedemos, se sigue la caída tomando al mínimo. Aquí ya no hay más imbalances, el precio tiene problemas para subir más. Sigue cayendo y toma esta liquidez externa. Tomamos la liquidez externa. ¿Vemos un imbalance en algún lugar al que podamos ir? Sí, aquí tenemos este fair value gap diario.
Liquidez interna. Tenemos un gráfico diario de la libra esterlina versus el franco suizo, nuevamente ejemplo tras ejemplo. Se repite. Liquidez externa, un all swing low. Podría añadir que tenemos un rejection block, que sería con esta mecha. Está bastante en descuento. No se olviden de sus niveles en premium y discount, que se darían con todo este rango. Estamos en descuento, barremos un swing low, que es liquidez externa. ¿A dónde debe ir su ojo? Tenemos el mínimo de esta vela y el máximo de esta. Eso forma un fair value gap. El precio sube después de tomar liquidez externa. ¿Qué haremos ahora? Después de tomar esta liquidez externa, como saben, probablemente iremos a interna una vez más. Observando el gráfico de 1 hora, esta estructura es un poco más fácil de leer. Este claramente es el sell side de la curva, se deja ese fair value gap en diario después de sacar liquidez externa. Podemos ver que el gráfico de 1 hora comienza a quebrar estructura aquí, quiebre de estructura, regreso a niveles de descuento, se ofrece esta liquidez interna, externa aquí, regresamos a interna, continuamos sacando externa. ¿A dónde vamos luego? Interna, fair value gap aquí debajo, luego iremos a externa, nuevamente este fair value gap diario, vamos a externa en 1 hora y en diario es interna. Para algunos será una más sencilla que la otra, para mí es más fácil ir de externo a interno. Esperamos la toma de un all high u all low y luego buscamos ir a un imbalance como drawn liquidity. Si les es más fácil ir de externo a interno, pueden apegarse a eso. También pueden ir de interno a externo, lo que podría ser un OTE dentro de un rango con un fair value gap. Luego buscarían un all low o un all high, pero no es obligatorio operar de interno a externo. Lo mismo para los que ven mejor el ir de interno a externo. Lo importante es lo que les genere más comodidad. Resumamos la liquidez interna y externa. Utilizar la relación entre ambas en mensual, semanal, diario y 4 horas es la clave para entender el bias y construir habilidades anticipatorias necesarias para pronosticar la dirección del mercado o saber hacia dónde es más probable que el precio vaya. Una de las más grandes malinterpretaciones en cuanto a tomas de liquidez de baja resistencia tiene que ver con que hay patrones en el precio que son frágiles, como trend lines o equal highs, equal lows. Es válido, pero las tomas de liquidez de baja resistencia reales se enmarcan a partir de PD arrays de temporalidad mayor. Piensen en niveles mensuales, semanales, fair value gaps semanales y así sucesivamente. Los gráficos mensuales, semanales y diarios son los catalizadores de tomas de liquidez unidireccionales de baja resistencia en el mercado.